que quedaba algo sobre la mesa antes de irnos al cambio. Jerry, espero que tú te acuerdes porque yo no. Yo, No, sí había quedado algo sobre la mesa. ok, ok, ok. Sí, bueno, efectivamente me preguntabas el tema ese de la justificación del contrato y tengo que comentar que sí, no es, ojo, no es que se puede poner la justificación, es que se debe poner la justificación en el contrato de trabajo escrito y tiene que ser escrito porque si ustedes no hacen el contrato de trabajo escrito, la relación automáticamente se convierte en indefinida. Entonces, ya pues no vas a poder hacer, cuando ya baja tu temporada, baja la actividad económica, no vas a poder hacer una terminación por vencimiento de contrato, sino que en todo caso pues tendrías que despedir a la persona y te tocará pagar mucho más de lo que debiste pagar O si sea que hubiese. el consejo para aquí es para todos los empleadores que necesitan mano de obra adicional, por, puede ser por temporada alta, puntual, como es el caso de Navidad, Año Nuevo, Black Friday y todas estas cosas que pasan en el comercio, principalmente a fin de año, pero también cuando se trata de un proyecto puntual, también se aplica lo del contrato definido y ahí viene Lucho a preguntarte lo que él quería saber sobre la duración de un contrato definido. El máximo tiempo que cabe para poder justificar que un contrato es de tiempo definido. ¿Cuál es el máximo? El tiempo máximo que establece la norma, en los artículos 74 y 75 del Código de Trabajo están regulados los contratos definidos. Y el máximo es de un año. Ojo, a ver, hay una norma que dice que podría ser hasta 3 años si son, si se trata de personas calificadas, si es una tarea especial muy calificada, pero yo en lo absoluto recomendaría hacer un contrato de más allá de un año por una razón específica. Si usted termina el contrato de trabajo antes del vencimiento y no tiene una causa justa, lo que va a tener que pagar es una indemnización equivalente a los salarios restantes del contrato. Así que imagínese, bueno, ya de por sí un año es bastante para un contrato definido. Ese es el Exacto. máximo de tiempo. Entonces imagínese que Y usted los 6 meses quiere despedir a esa persona por temas de actitud que muchas veces nos dicen eso. No, es que esta persona es grosera, qué sé yo, pero a veces esas cosas no son causa justa de despido. Y si despides a esa persona y no tienes una justa causa o no tienes las pruebas para pues, o sea, defenderte si no está tipificado en el Código de Trabajo como causal de despido. exactamente, entonces vas a tener que pagar el resto del contrato. Imagínese que lo terminas a los 6 meses, tienes que pagar 6 meses más de salario. Entonces, ¿cuál es la recomendación que se hace? Que lo hagas de 3 en 3 meses. No necesariamente lo principal es, uno, que evalúes efectivamente la necesidad que tienes. Si tu necesidad realmente es de un año, ok, entonces hágalo de un año. Igual recuerden que tienen 3 meses que pueden establecer como un periodo de prueba. Así que siempre se va a poder establecer en el contrato definido un periodo de prueba de hasta 3 meses. Y esa es otra pregunta que nos hacen muy seguido. Nos preguntan, por ejemplo, quiero contratar a esta persona por 4 meses. ¿Le puedo poner un periodo de prueba de 3 meses, o sea, más allá incluso de la mitad del tiempo del contrato? Y la respuesta es sí, sí se puede porque el Código de Trabajo no hace una distinción, en el periodo de prueba no hace una distinción entre si el contrato es de 4, es de 6 o es de un año. El periodo de prueba siempre va a poder ser de hasta 3 meses. Así que si haces un contrato de un año, pues saber que tienes un periodo de 3 meses en el que podrías evaluar el trabajo de esa persona y terminarlo sin responsabilidad hasta los 3 meses. Ya de ahí en adelante, bueno, sabes que debes tener una causa justa para terminar ese contrato porque si no vas a tener que quedar pagando salarios del resto del contrato. En el programa paralelo
que es cuando está... Oye, ya estamos en Facebook, ya estamos en Facebook, nada más para que sepan. No había programa paralelo en ese momento, pero estábamos en Facebook ahora. Eh, Hablamos un poquito de lo que era el fuero maternal aplicado a un contrato de tiempo definido. Y creo que eso es bien importante porque es un tema que se tiene que analizar y que se tiene que contemplar a la hora de hacer uno, ¿no? Exactamente, sí, de hecho era uno, cuando hablábamos del tema de los riesgos, por ejemplo, bueno, a ver, muchos empresarios, bueno, yo voy a contratar a esta persona solo por 2 meses, entonces lo hacen de manera muy informal porque, claro, porque como es muy poco tiempo, muchas veces pues no, sabes, no haces el contrato, pero dices, bueno, es nada más por 2 meses, no hay mayor riesgo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en ese periodo que tú contrataste a esa persona y no le hiciste contrato, una mujer, por ejemplo, poniendo el caso de las mujeres, sale embarazada? Si no hiciste el contrato escrito, definido, esa persona va a estar protegida por fuero de maternidad y no vas a poder terminar esa relación de trabajo sin una justa causa y sin una autorización judicial previa porque esa persona está protegida. Entonces no la puedes despedir de manera unilateral. Mientras que si hiciste las cosas de manera correcta, tú hiciste tu contrato escrito, pusiste tu justificación y llega la fecha que habíamos puesto de ejemplo, llega el 31 de enero y la persona resulta que en diciembre te dijo que estaba embarazada, no pasa nada. Esa persona va a seguir trabajando hasta el 31 de enero cuando vence el contrato. ¿Por qué? Porque ya tú desde un inicio de la relación estableciste la fecha de terminación de la relación de Y trabajo. esa persona firmó y lo aceptó. La persona firmó y lo aceptó, exactamente. Entonces, esa persona ya no podría alegar que hubo una violación a un fuero de maternidad si haces esa notificación de la terminación por vencimiento del contrato. ¿Y qué pasa si esa mujer entra embarazada con muy pocas semanas de embarazo a trabajar? Se aplica la norma igual, o sea, si tú tienes tu contrato ya definido, firmado, justificado y legal y todo, aunque esa persona haya ocultado, estamos hablando de supuesto, pero cosas que pueden pasar, aunque esa persona haya ocultado su estado de gravidez, igual el empleador puede decirle, lo siento mucho, pero tú Exacto. firmas tu contrato conmigo y el 31 de enero te vas. Así es, igual aplica el vencimiento del contrato, ya sea que la persona haya salido embarazada durante esa relación de trabajo definida o ya sea que hubiese empezado labores ya estando embarazada. Es importante, por eso, importante establecer la justificación de la temporalidad, porque esa va a ser la defensa de la empresa en el evento de que esa persona quiera alegar que tiene un fuero de protección. La defensa de la empresa va a ser: yo tengo un contrato definido y en el mismo contrato está justificado el por qué yo la estoy contratando de manera temporal. Es decir, importante que se demuestre que yo no estoy tratando de evadir una responsabilidad de mantener la permanencia de esa persona, sino que es que yo realmente tengo una necesidad temporal. Ya, en el bloque anterior, yo había dejado sobre la mesa una pregunta que nadie se acordó aquí, pero bueno, ya, ya me acordé. Y era sobre, desde donde están ustedes como firma de abogados, si han visto o se han dado cuenta de casos donde la persona entra como temporal y se convierte después en un permanente, porque de alguna manera muchos trabajadores ven en estas posiciones como una puerta de entrada, era el comentario que yo decía, a empleo permanente. Vamos a hablar de eso cuando regresemos del cambio. Vamos a tener los on mind, que no se nos olvide. Oye, había otro tema que yo quería hablar contigo, Jerry, que no sé si aplicar estrictamente en el tema de la temporalidad. ¿Qué pasa si un empleado, bueno, pero si tienes un contrato firmado ahí y roba, por ejemplo, porque eso pasa mucho, me imagino,
tú lo puedes despedir sin ningún problema, porque yo creo que eso ya sería como un proceso más que nada penal que laboral, ¿no? No, es laboral, de hecho. O sea, a ver, Así. digo, pueden haber dos procesos. Si te roba una suma lo suficientemente alta como para que tú digas, sabes que yo voy a presentar una denuncia penal y tal, pero eso es aparte de lo laboral, o sea, en lo laboral tú tienes que hacer un despido de manera formal y ojo, yo he tenido muchos casos de personas que han robado, que lo has incluso denunciado, que lo has despedido por el robo, igual te demandan laboralmente. Exacto, y ese era mi punto. ¿Qué pasaba si de repente tú habías firmado un contrato por 3 meses a una persona X y tú te das cuenta que esa persona metió la mano en la caja y tú la quieres despedir, pero obviamente no se le ha vencido el contrato todavía? Esa persona, encima de que te robó, también va al Ministerio de Trabajo Que joden. a demandarte por incumplimiento de contrato. O sea, Exacto, sí, igual te puede demandar y te tocará, como en cualquier despido justificado, llevarle las pruebas al juez de lo que tú pusiste en la carta de despido, de yo ese. sabía de casos que con todo y eso los empleados, los empleadores lo Uf, pierden. muchas veces he tenido Encima de que casos. te roban, también le tienes que pagar, Ojo, indemnizar. O sea, y he visto casos, mira, de mucho dinero, de robo de mucho dinero y aún así van y te demandan. O sea, me has hecho un perjuicio, a mí como empresa me has hecho un perjuicio grave y todavía quieres que yo te pague una indemnización. bueno, ya se lo tienes que pagar. Pero ya es ahí donde venía, donde yo te decía, la parte penal. Ajá, claro, tú puedes igual como empresa penalmente denunciar a la persona y la persona tendrá que defenderse, pero son procesos distintos. Eso es a lo que iba. O Ajá, son sea que procesos. si tú puedes probar ante un tribunal de trabajo si esa persona te robó y el juez determina si Exacto, realmente cumples con todos los requisitos que hay una causal de despido por robo, entonces. exactamente. Hay una causal de despido que vendría siendo cometer un delito. Es una causa justa de despido, cometer un delito contra Pero el. probarlo es otro peo. Probarlo, tienes que probarlo dentro del proceso laboral. Ojo, muchas veces el proceso penal está andando y el proceso laboral se resuelve primero que el penal. Y a veces no necesariamente te demuestran el delito como tal. Desde el punto de vista laboral, muchas veces no te demuestran el delito como tal, sino alguna falta en el procedimiento que Sí, por propició, tecnicismos. Venimos. ajá, el ¿Tú tema. vienes Vamos, con alguna Melvin. mención, Roberto? No, ya la dije acá. Vamos en 3, 2, 1. Y estamos de vuelta, ya estamos en Facebook, así es que ya saben, pueden escucharnos a través de dos páginas, una es la de Omega Estéreo, la otra es la de Grupo Pauta. Pueden unirse a la transmisión, pueden hacer cualquier consulta y también nos escuchan en todo el país a través de la poderosa señal de Omega Estéreo 107.3, 107.5. Y para los que nos acaban de sintonizar, hoy está con nosotros aquí en Pauta en Radio Jeris Nielsen, que es abogada y socia de BDS Asesores. Estamos hablando sobre los contratos de trabajo temporales a fin de año. Y yo quería retomar la pregunta, esa o el tema de que muchos trabajadores ven en estas posiciones temporales como una puerta de entrada a empleos permanentes. ¿Cómo han vivido ustedes eso desde la firma, Jeris? Sí, a ver, definitivamente el hecho de tener la oportunidad de trabajar en una empresa y que tú puedas demostrar, sabes, que eres un buen empleado, que sigue las instrucciones, etcétera, va a ser una puerta para que te tomen en cuenta, ya sea una de dos, para quedarte de manera permanente en el empleo o que te tomen en cuenta a futuro cuando se dé alguna otra oportunidad laboral, porque puede ser que se acabe la necesidad de la empresa y en ese momento no hay necesidad de mantenerte en el puesto, pero si a futuro se da esa necesidad, entonces seguramente la empresa te va a tomar en cuenta si has demostrado que tienes un buen desempeño en ese periodo temporal que te contrataron.
pero las empresas deben tener cuidado si efectivamente quieren mantener esas relaciones como definidas. ¿Por qué? Porque hay un artículo del código que dice que la relación definida se transforma automáticamente en indefinida si la persona sigue prestando servicios después de vencido el contrato. Así que puede pasar que, volviendo al ejemplo que habíamos hecho, bueno, el 31 de diciembre la De persona, enero. perdón, de enero la persona ya acaba el contrato, pero yo decido que lo voy a dejar 2 días más trabajando porque, pues no sé, me surgió alguna necesidad, pero de un par de días y yo lo dejo trabajando. Resulta que aplica entonces esta norma que dice que la relación entonces se convierte automáticamente en indefinida. Así que esa persona pasa de una categoría definida a una categoría indefinida y si quieres luego terminar ¿Y esa qué se relación, hace en ese caso? Indemnización, tienes que darle indemnización, tienes que darle preaviso. No, eso me queda claro, pero ¿qué pasa si realmente eso sucede y tú no quieres caer en eso? O sea, tienes que hacer un contrato más por 2 días. ¿Cuál es el, ajá, o cuál es el gap que hay que tener para que, Ninguno. Te estoy entendiendo que si firmaste que era el 31 de enero, el 31 de enero se acabó la relación laboral y si esa relación continúa, ya ese contrato pasa a ser algo indefinido, es lo que te estoy entendiendo. sí, correcto. Lo correcto es que le entregues una notificación a la persona de el vencimiento del contrato, de la terminación por vencimiento del contrato y le des la liquidación a esa persona. Sí puede surgir que la empresa dice, me gustó mucho cómo trabaja esta persona, tengo otra necesidad temporal, pero en esos casos lo recomendable es efectivamente hacer la terminación a la fecha que se había establecido en el contrato y dejar un periodo de interrupción para volver a contratar a esa debe persona y ser. no caer en el tema de que se transforme en indefinida. ¿Cuánto debe ser esa interrupción mínimo? Importante, eso no está en el Código de Trabajo, sin embargo, los tribunales laborales han determinado que Un debería mes. ser por lo menos un periodo mayor a las vacaciones que le hubiera correspondido a la persona por motivo Ah, ok. del contrato inicial. Y ojo, Proporcionales entonces, las vacaciones es- proporcionales. exactamente. Entonces, sí, y lo otro es que siempre tiene que estar la cláusula de duración con la justificación de la temporalidad. Eso es importante porque de nada sirve que usted deje ese periodo de interrupción si en el segundo contrato, por ejemplo, no le establece la justificación de esa nueva relación de trabajo. Siempre tiene que estar justificado en el contrato. Y otro dato importante para ese segundo contrato, si se requiere, si hay necesidad de hacer un segundo contrato, es que ya no va a aplicar el periodo de prueba. Eso es muy importante porque alguna que otra vez he visto casos en los que en el segundo contrato le aplican periodo de prueba a la persona y resulta que ya no podían aplicárselo, entonces Claro el que no. despido es injustificado y quedas entonces pagando una indemnización que si hubieses pues sabido eso, pues no hubieses tenido que pagar. Pero sí me ha pasado porque, a ver, puede pasar también que contrataste a la persona por 3 meses, ahora a fin de año, y en agosto del siguiente año te surgió nuevamente una necesidad temporal y la contratas de nuevo con la misma posición. En agosto no le puedes aplicar el periodo de prueba, a pesar de que ha Ni en pasado. agosto ni más nunca o después de más adelante sí. Mira que la ley no te da, y eso es un vacío que hay, porque la Así ley es. no dice que tú puedes dentro de 2 años aplicar que ya no aplica eso del periodo de prueba. O sea, la ley simplemente dice que no lo puedes aplicar si la persona ha trabajado contigo en la misma posición. Entonces, se entiende que ya no Ya podrías. más nunca. Así Ahora bien, es. ¿cuál sería la recomendación si ese fuese el Eso lo vamos a ver en el próximo bloque, porque yo pienso que hay que hacer un cierre importante, sobre todo por la Sí, la temporada. temporada, claro. Exacto. Y bueno, para que tú hagas las últimas recomendaciones y ya entonces ya cerremos Pauta en Radio a las 6. Así que vamos a ir al cambio, Roberto, el último, y regresamos con la parte final de Pauta en Radio.
increíble. ¿Tú sabes por qué te hago las preguntas? Porque yo por muchos años, nosotros tuvimos un negocio familiar que es bien complicado desde el punto de vista laboral. Y por eso es que hay cosas en las que yo nunca más me metería porque uno aprende de eso. Y nosotros teníamos una agencia de seguridad y nos montaron un sindicato. O sea, ir a meterse en ese Ministerio de Trabajo a negociar las vainas de los sindicatos, o sea, eso es una cosa, una experiencia muy desagradable Sí. Yo porque lo tú veías ese poco de gente que lo que querían era como sacate los ojos, ¿me sí, explico? exactamente lo que, sí, lastimosamente cuando un sindicato entra a una empresa te Lo complica la vida, destruye. lastimosamente así es. Entonces quieren Y tú tenías que ver esos dirigentes sindicales, o sea, nada que ver. exprimirte al máximo y ellos creen que mínimo la empresa está en pie por ellos, que ellos son, tú sabes, como los motores, digo, obviamente hacen un trabajo, pero al final quien asume todos los riesgos de toda la inversión que Claro. Es lleva el empleador, el así es. empleador. Si al negocio no le va bien, el empleador es al que, ¿sabes? El que paga todo eso. Entonces, sí, lastimosamente los trabajadores creen que el empleador se está haciendo millonario con el trabajo que ellos A hacen. costilla de ellos y A que los costilla explotan y todo. de No, ellos. sí, sí, y se subestima básicamente el riesgo que es, porque cuando te va mal, el trancazo te lo llevas tú. Exacto. Y tú El ganas igual tus rebencazo, salarios y no importa que a ti te haya ido mal, que hayas tenido pérdidas, lo asume el propietario. sí. Lo que pasa es que la cultura sindical panameña es jodida, porque se mezcla, porque los sindicatos no son malos, o sea, el sindicato, El principio del sindicato no es el malo, o sea, sindicato el es un... origen, el espíritu del sindicalismo Lo que tiene sus pasa es que razones y son válidas todas. el problema es que aquí se ha mezclado con las ideologías, entonces ese es el problema en los sindicatos aquí. Sí, Ya, lastimosamente. ya han pasado a ser un tema ideológico, Sí. ¿no? Y Y además la corrupción allá promovido, adentro a nivel de sindicato es horrible porque yo la viví. han promovido es lucha de clases, han promovido... Entonces, ese es el problema con los sindicatos. Exacto. Ese es el problema con los sindicatos. Entonces, pues, el principio es darle balance a la Exacto. relación. Y efectivamente defender los derechos de los trabajadores, porque sí, o sea, así como hay No, trabajadores, eh, vamos. Vamos en 3, 2, 1. Bueno, ya estamos en la parte final de Pauta en Radio y bueno, vamos a pedirle a nuestra invitada de hoy, Jeris Nielsen, que aprovechemos estos 5 minutitos que nos quedan para que ella haga una serie de recomendaciones. No sé si quedó algo sobre la mesa. Eh, Creo que tú ibas a hablar algo de un... sobre el ¿Tú te acuerdas? periodo de Ok. prueba. Íbamos a hablar sobre el tema del periodo de prueba y ojo, esto aplica no solo para los contratos definidos, realmente aplica para cualquier contrato que se vaya a hacer en el que se quiera establecer un periodo de prueba. Y es que hay una limitación para establecer un periodo de prueba y es el hecho de que no puede la persona haber ocupado esa posición, la misma posición anteriormente en la empresa. Y pues comentábamos que lastimosamente el código no establece un límite en el tiempo, o sea, yo no puedo decir, bueno, trabajé en el 2024 y en el 2026 ya puedo volver a aplicar el periodo de prueba. La norma no te lo permite, simplemente dice si has ocupado la posición anteriormente. Mi recomendación en ese tipo de casos en los que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que contrataste a esa persona es quizás hacer algún cambio en la denominación del puesto, incluso un poco en el tema de la... Exacto. Ok. ¿Por qué? Porque Aquí te... definitivamente la necesidad que tenías en el 2023 y la forma como trabajabas en el 2023 no necesariamente es la misma del Es 2026. correcto, es correcto. Y quieres Aquí tengo un oyente, nuevas. un oyente, Yeris, que nos pregunta, José Rolando Amaníos, saludos hasta la ciudad de Saber. Dice, 3 contratos seguidos por tiempo indefinido se convierten en contrato indefinido al cuarto año. He escuchado eso, pero no lo he podido encontrar por ningún lado en el código. Ok, primero que creo que me imagino que él diría 3 contratos definidos. Definido, sí, yo creo que ahí Exacto. sí. La corrida. Primero,
comentar. Hay una norma del código que dice que una relación podría interpretarse como indefinida y esa interpretación la hace un juez si por la cantidad de contratos que se han firmado se puede concluir que existe la intención de encubrir una relación indefinida. Entonces, no necesariamente es porque, ya llevo 2 contratos, ya llevo 3 contratos, ya llevo 4. Por supuesto que en la medida en que más contratos tengas, Con la misma posición y haciendo el la mismo misma trabajo. posición, exactamente, allí un juez podría entrar a valorar, a ver, espérate, esta posición que dicen que es por temporada alta hasta enero y nuevamente en febrero tienes otra temporada alta y nuevamente en marzo tienes otra temporada alta, es como que, bueno, pareciera que tu necesidad no es temporal, pareciera que tu necesidad es permanente porque estás haciendo Exacto. contratos de manera regular, pero eso es una interpretación que hace el juez. La recomendación cuando hay varios contratos de trabajo y la recomendación para las empresas, si no quieren que esa relación se convierta en una relación indefinida, es primero la justificación. Y ojo, que tiene que ser una justificación real, que tú le puedas que tú le puedas demostrar a un juez que tu necesidad permanente no es tener a esa persona trabajando contigo, que hay una necesidad puntual en un mes específico y por eso estás O un contratando. proyecto que tú tengas, que tú trabajes por proyecto y el proyecto sea por 3 años, pues y después se perdió el proyecto y si no te dan otro proyecto, ¿qué haces? Exactamente. Entonces, eso es importante, que esté por escrito, que tenga la justificación, que sea una justificación válida, real, y que exista un periodo de interrupción entre un contrato y otro para que no aplique esa regla de que pues al vencerse un contrato la relación se convertiría en indefinida. Nosotros lo llamamos que exista sucesión de contratos, se llama desde el punto de vista legal que no haya sucesión de contratos. Pero, y lo otro, creo que, sabes, si tienes ya una necesidad en la que tú ves que ya tienes una persona de manera recurrente, probablemente evaluar si la puedes contratar ya por tiempo indefinido Indefinido. o tener por lo menos a varias personas en que puedan hacer esa posición y puedas de alguna manera intercalarlas para que eso no se te vuelva una relación indefinida. Ahora bien, mi, Nos ah, quedan 2 minutitos. mensaje, Uno, perdón. sí, mi mensaje es que definitivamente, a ver, hay que evaluar si efectivamente tienes una necesidad temporal, porque si no es una necesidad temporal y tu necesidad es permanente, lo correcto sería hacer un contrato indefinido. Recordemos que al final para los trabajadores es importante sentir pertenencia en la empresa. Si tú le haces contratos definidos a una persona y lo mantienes de esa manera, nunca vas a tener un sentido de pertenencia con esa persona. Así es. Entonces, creo que el mensaje aquí es evaluar un poco de que efectivamente, si es una necesidad temporal, bueno, puedes hacer un contrato definido, pero si es una necesidad permanente, la recomendación es que su contrato sea indefinido. Igual la ley te permite hacer una terminación antes de los 2 años, que Diana hablaba hace un rato del tema del 212. Del 212, el que te da la estabilidad laboral, ¿no? Exactamente, después de los 2 años tienes esa estabilidad laboral. Entonces, básicamente ese es el mensaje. Por supuesto, siempre asesorarse previamente porque es que desde que inicias una relación de trabajo puedes cometer errores que te pueden costar mucho cuando vas a hacer la finalización. Así que la asesoría preventiva es sumamente importante en estos casos. Bueno, busquen a BDS Asesores, que ellos le pueden dar cualquier tipo de asesoría que necesiten. Jerry, muchísimas gracias por haber estado una vez más en Pauta en Radio con estos temas tan interesantes.